Mi nombre es Emi Osorio Matorel y soy asesora para Cameco en temas de digitalización, sobre todo en estrategia y en análisis. Y bueno, como les decía, es un placer estar aquí. Y la razón de esta charla es la siguiente. Creo que estamos en un punto de la humanidad, sobre todo después del quiebre que nos da la pandemia del COVID-19, en el que la digitalización se aceleró de una manera desmedida. Muchas cosas se comenzaron a movilizar y a desarrollar en cierta medida que no era ni siquiera viable para todos nosotros, o comprensible más bien. Cosas que pensamos que iban a tardar 10 años comenzaron a tardar solamente meses. Entonces, por eso nuestras vidas se volvieron precisamente mucho más digitalizadas. Y aunque esto tiene beneficios, recordemos en la época de la pandemia todo lo que eso implicó en términos de poder conectarnos, de tener acceso a accesos médicos, etcétera, también significa que nuestros riesgos aumentan. Sobre todo porque ahora mismo vivimos en una especie de mundo híbrido en el que estamos en el presente con algunas realidades, que es, por ejemplo, yo aquí en la oficina en la que estoy, ustedes en sus oficinas y en sus casas, tienen esa sensación, pero también estamos aquí interconectados y aquí también hay una realidad. Entonces, es muy importante tener presente esa realidad mixta en la que nos encontramos viviendo. Por eso vienen las siguientes preguntas que desde Cameco, que hemos empezado a desarrollar esta área de seguridad digital, comenzamos a hacernos. ¿Cómo nos educamos y educamos a otros en nociones digitales básicas sin tener que volvernos expertos? ¿Cómo también de construir un poco ese lenguaje tecnicista y esa forma hasta llena de anglicismos al momento de hablar de estos temas que también cierran barreras para otras personas? ¿Cómo podemos también desarrollar una mayor conciencia sin entrar en pánico? Porque a veces cuando hablamos de estos temas, y retomo el ejemplo de la pandemia, pasaba lo mismo, a veces la información lo que generaba era pánico y no llegaba al punto que necesitábamos, que era ponernos en alerta. Y esa debe ser la clave siempre, estar alerta para saber cómo prevenir en vez de entrar en pánico y paralizarnos. Y por supuesto, cómo identificamos nuestras capacidades para enfrentar riesgos y crisis. Los objetivos entonces van a ser ayudarte a comprender por qué la seguridad digital es crucial para cada uno de ustedes y para las personas con las que ustedes trabajan, sean en sus familias también, en sus comunidades, en Repam, etcétera. Enseñarles a estar en alerta, como les había contado, reconocer que no hay una forma de estar 100% seguro, así como no estamos 100% seguros ni siquiera en nuestra casa con todos los dispositivos posibles. Tampoco es real decir que hay una manera de estar 100% protegidos y, por supuesto, responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Vamos a trabajar estos temas, se ve que son muchos, pero no crean, vamos a pasar muy por encima de todos para que tengan una noción muy ligera y al final les vamos a entregar varios materiales para que ustedes continúen profundizando individualmente y, por supuesto, en sus organizaciones. Entonces, empecemos. ¿Qué sabemos sobre nuestra seguridad digital? Quiero que hablemos rápidamente sobre lo que arrojó la encuesta que algunos de ustedes llenaron y les agradecemos por eso. Casi todos usan 2 o más dispositivos digitales regularmente, es decir, estamos conectados. Están también ustedes conectados. La mayoría se conecta por Wi-Fi comunitario doméstico y algunos también usan datos móviles. Prácticamente todos usan redes sociales con frecuencia. WhatsApp es la aplicación para comunicación más utilizada, seguida por Facebook y algunos utilizan también Telegram. La mayoría dice conocer varias formas de proteger su teléfono, como usando contraseñas seguras, antivirus, precauciones con apps, etcétera. Entonces, estamos bien en ese sentido. La mayoría reconoce también otras prácticas como utilizar contraseñas seguras, antivirus y evitar enlaces sospechosos cuando están navegando en el Internet. La mayoría se siente algo o poco seguro al navegar por el Internet y casi todos han vivido intentos de estafa en línea, que es un poco la realidad en el mundo digitalizado en el que nos encontramos. Muchas de las amenazas que encontrábamos en el mundo real, por ejemplo, que se diera un robo en un banco, está siendo trasladado más a estos escenarios digitales donde también podemos vernos comprometidos. La mayoría cree que dependen de la fuente de información. Algunos desconfían por completo de la información. Cuando les preguntamos, ¿crees que la información en Internet siempre es confiable?
Algunos han tenido casos de acosos, bien sea basados en el trabajo, en la etnia o en la cultura. Predominan tres miedos, perdón: la pérdida de la privacidad, la falta de control sobre la información y la baja alfabetización digital, que es un problema y que también es una de las motivaciones para que hoy estemos aquí conversando sobre este tema. La mayoría quiere una formación completa y práctica que incluya protección de datos, redes sociales y prevención de fraudes, y precisamente por eso estamos hoy aquí. ¿Qué es la seguridad digital y por qué importa? Vamos a hablar de unos conceptos claves para entender el contexto actual. La seguridad digital se refiere a un conjunto de herramientas y métodos que buscan proteger tu identidad, tus datos y, digamos, tus activos cuando estás en línea. En términos simples, se trata de los pasos y precauciones que debes tomar para proteger lo que tú eres cuando estás conectado. Hablaba yo anteriormente que tenemos una especie de identidad en este mundo material físico, pero también tenemos una especie de identidad allá o aquí a través de la pantalla. Entonces, también cómo proteger esa identidad, que no es una identidad aislada, sino que también está conectada con lo que somos. Me parece importante también mencionar aquí que seguridad digital y ciberseguridad no son lo mismo. La seguridad digital, que es lo que desde Cameco estamos promoviendo, se enfoca más en lo que tú como individuo puedes hacer para proteger tu identidad y tus datos en línea. Es decir, que tiene un componente educativo y un componente también que tiene que ver con lo comportamental. Entonces, lo que queremos, como les comentaba al inicio, es no creer que tiene que haber un experto con todas estas credenciales que va a hacer el trabajo por nosotros siempre, que claramente va a ser necesario en algunas organizaciones, sino que qué cosas nosotros desde nuestro día a día podemos trabajar. Y ese va a ser el objetivo que vamos a desarrollar en esta charla. ¿Por qué debería importarte la seguridad digital? Quizás algunos de ustedes preguntarán. Como les contaba, nuestra vida cada vez está siendo más digitalizada y esto mejora nuestra eficiencia, pero también mejora nuestros riesgos. Y si no nos ponemos las pilas, si no tenemos cuidado, podríamos estar en un riesgo grande, tanto en el mundo digital como en el mundo real. Por ejemplo, bien sea porque alguien sepa dónde solemos estar, basados en las fotos que ponemos, etcétera. En general, todos podemos estar expuestos a algún tipo de vulnerabilidad cuando estamos en línea, pero hay que resaltar que hay algunos grupos que tienen mayor riesgo, como son las personas mayores, que quizás no tienen el conocimiento, digamos, de algunos de los últimos avances tecnológicos. También las personas muy jóvenes, que quizás no tienen algunas capacidades tan desarrolladas. Y por supuesto hay grupos específicos que pueden ser vulnerados, bien sea por su etnia, por su género, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta este matiz. ¿Cuáles son algunos de los riesgos en nuestra vida cotidiana? Vamos a pasar por aquí rápidamente. Por supuesto está el robo de la identidad, los fraudes por WhatsApp, que son muy comunes en nuestra región de América Latina, el ciberacoso, los problemas con la desinformación y las noticias falsas, que pueden incluso generar conflictos comunitarios, porque también se pueden crear cadenas de desinformación, dañando la reputación de una persona o creando conflictos entre las comunidades. Y por supuesto, dispositivos prestados o compartidos sin protección mínima, que también es bastante peligroso. Aquí no voy a ahondar mucho porque todo esto lo vamos a ir, todas las formas de prevenir estas partes o estas circunstancias las vamos a desarrollar poco a poco. Un componente clave aquí es nuestra huella digital. Así como cuando caminamos dejamos una marca, lo mismo sucede cuando estamos usando el Internet, desde que estamos conectados. Una huella digital se refiere al rastro de información que dejamos cuando navegamos y usamos el Internet. Cada vez que le damos me gusta a algo, cada vez que abrimos Google o Bing o cualquier buscador que utilicemos, dejamos información sobre nosotros. Incluso para los que somos un poco más pasivos en el uso del Internet, aunque no demos likes y no dejemos un rastro que parezca muy obvio, sí de cierta medida dejamos un rastro desde el momento en el que nos conectamos, porque nuestros dispositivos saben a qué hora nos conectamos. Por ejemplo, que vemos más bien películas en las tardes, el tipo de películas que vemos, el tipo de contenido que consumimos. Todo esto hace que una serie de rastros y de información sobre nosotros, como les comentaba, que compartimos de forma pasiva o activa, se guarde y se cree esta especie de base con toda esta información sobre nosotros con la que podemos ser perfilados.
¿Qué datos revelamos a veces hasta sin saber? Datos de navegación, les comentaba las páginas que hemos visto, los sitios visitados, cuánto tiempo demoramos, la ubicación, la información del dispositivo, si utilizamos un dispositivo de Samsung o de Apple, la información también del dispositivo, hasta el tipo de resolución de pantalla que tenemos, los intereses y las preferencias que tenemos y los datos demográficos, quiénes somos, si somos mujeres, hombres, lo que sea. Entonces, toda esta información que dejamos sin necesariamente decir soy fulano de tal y tengo tantos años. Entonces, toda esta información que damos de forma muy pasiva. ¿Cómo proteger entonces o borrar la huella digital? Aquí doy una serie, desde Cameco damos una serie de recomendaciones sobre cómo protegerla y sobre cómo borrarla. Como estamos muy limitados con el tiempo, no voy a ahondar en ellas, pero el compañero Oscar va a compartir en el chat un documento clave que ojalá puedan revisarlo. En Cameco esperamos lanzar, ojalá dentro de algunas semanas, la nueva edición, pero esta edición todavía es relevante. Y ahí desarrollamos un poco a más profundidad por qué es clave proteger y borrar cuando es necesario la identidad digital. Por ejemplo, explicamos por qué deberían considerar utilizar una VPN. Y para los que quieren saber más qué es una VPN, ahí lo explicamos con un poco más de detalle. La verdad, nos da tristeza no poder en esta presentación de pronto ir en más detalle, pero bueno, nos tomaría casi toda la sesión. Pero sí, hay una serie de prácticas que podemos implementar. Ustedes también pueden agarrar hábitos como borrar su historial cuando utilizan un computador, asegurarse de cerrar sesiones, tener cuidado con la información también que voluntariamente comparten en línea. Por ejemplo, si tienen Facebook, en Facebook no tiene que saber siempre que ustedes trabajan en un lado, todo este tipo de detalles, ¿no?, que uno va dejando. E incluso si ustedes sienten que están, que quieren borrar su huella digital, pueden tomar unas medidas un poco más avanzadas, como aquí les dejo un enlace en el que ustedes pueden solicitar, por ejemplo, a Google, que es el buscador más utilizado, que borre cierta información sobre ustedes y ellos están obligados a hacerlo. Entonces, aquí está toda esta información. De nuevo, ojalá vean el manual de seguridad digital que Oscar va a compartirles en breve, si ya no lo compartió, y ojalá lo lean con cuidado porque vamos en detalle sobre cada una de estas recomendaciones. Incluso si hay palabras que les parecen nuevas, ahí también pueden profundizar más. Entonces, esa sería la recomendación en cuanto a la huella. Ahora vamos a las contraseñas y a los dispositivos. Una serie de prácticas y hábitos que deberíamos comenzar a seguir. Una contraseña es, en palabras simples, una palabra o una combinación de caracteres que se usa para comprobar que en este mundo digital tú eres quien eres y evitar que otras personas accedan a tu información y a tus datos. ¿Por qué es importante utilizar contraseñas fuertes? Porque son más difíciles de descifrar. Aquí pueden ver en esta imagen este dato de Statista en el que nos cuentan las contraseñas más utilizadas en países hispanohablantes y es bastante preocupante. No sé si pueden ver todas las similitudes, pero precisamente por esas similitudes significaría que si un hacker o un bot o una máquina intenta entrar a tu cuenta y esta es una de tus claves, es mucho más fácil hacerlo en cuestión de segundos comparado con pues que le tome más minutos, horas o días y que tú recibas una alerta para evitar ser hackeado. Entonces, por eso es tan importante que tengamos contraseñas que sean muy complejas, que no sea nuestro cumpleaños, el nombre del perro, del cantante favorito, de nuestros hijos, nada de eso. Una frase compleja con distintos caracteres, con un asterisco, con una mayúscula y minúscula, esa es la clave que tenemos que utilizar. Y a veces cuando pensamos en seguridad digital, pensamos en dispositivos sofisticados. Ahorita les mencioné un poquito muy por encima sobre las VPN, que suelen ser pagas, pero a veces lo que necesitamos son cambios muy pequeños, que no nos cuestan nada, como es el reforzar y el cuidar nuestras contraseñas. Aquí van entonces 8 recomendaciones breves. La primera, como les decía, eviten utilizar contraseñas comunes y corrientes, nada de 1, 2, 3, 4, 5, nada del teléfono de la casa, nada de poner contraseña como contraseña o admin. Hagámosle el trabajo a los malos de la película un poquito más difícil. Evitemos utilizar la misma contraseña en varios sitios web. Yo entiendo que a veces por temas de memoria, de recordar, es un poco difícil, pero si ustedes tienen la misma contraseña para distintas cuentas, es muy posible que quien entre a esa cuenta, por ejemplo, a su Facebook,
también entre a su correo, al banco y a todo lo demás que tenga la misma contraseña. Entonces, es bueno tener un poco esta mirada. Traten de tener sus contraseñas privadas y no las compartan con nadie. Yo entiendo que quizás en algunos contextos está la necesidad de compartir contraseñas. De pronto hay personas que hacen parte de algunas comunidades y comparten teléfono y es aceptable un poco esta lógica. Ya eso es otro caso. Pero si usted tiene un teléfono solamente para usted, si su cuenta es propia, no comparta esta información, porque es que no es tanto que, que otra persona acceda a su cuenta, la persona a la que usted le comparta la contraseña, acceda a su cuenta con mala intención, sino que esta persona también puede que deje la cuenta abierta en otro lado, que pierda el papelito. Todos estos detalles hay que considerarlos. Nosotros los humanos no necesariamente actuamos desde la malicia, a veces actuamos hasta por estar distraídos, por ignorar ciertas realidades. Entonces, mucho cuidado con esta parte. Les recomiendo también utilizar para tener contraseñas seguras, porque sé que a veces es difícil pensar, bueno, ¿cuál puede ser mi contraseña? Algo que se llama generador de contraseñas, que son unas herramientas que ayudan precisamente a que las contraseñas se hagan un poco más difíciles. Aquí les doy un ejemplo con un pequeño pantallazo y les dejo aquí un enlace en el que ustedes pueden utilizar esa herramienta gratuita para guardar sus contraseñas, para generar sus contraseñas. Entonces, en vez de que ustedes se pasen unas horas pensando, aquí esto los hace por ustedes y no hay riesgo de que les vayan a hackear, porque igual el sistema no puede saber para qué cuenta la van a utilizar ni nada de eso. Entonces, es una muy buena opción. Ahora, tienen un montón de contraseñas. ¿Cómo guardan esas contraseñas? A muchas personas les gusta guardar el papelito, les gusta escribir la notita. Yo realmente no los recomiendo. Entiendo que para muchos se vuelve una medida y bueno, si lo van a hacer, por lo menos que esté en un cuaderno muy oculto, que nadie pueda ver bajo llave, nada de computador. Esa sería una recomendación. Pero la recomendación que yo les daría como experta es que encuentren algo llamado gestor de contraseñas, que es una especie de programa que guarda todas sus contraseñas y ustedes solo deben recordar una contraseña. En el documento que les mencioné previamente, llamado el Manual de Seguridad Digital, les damos algunos ejemplos y traemos más ejemplos incluso en la nueva versión que vamos a sacar ejemplos gratuitos. Pero ustedes pueden encontrar un gestor de contraseñas, perdón, en Google, en cualquier aplicación en Google Chrome, en Safari, en cualquier buscador que ustedes utilicen y va a ser bastante seguro siempre y cuando mantengan su computador actualizado. Entonces, hay muchas opciones, pero sí les recomiendo esto en contraposición a tener todo en una notita. Acostúmbrense también a cambiar sus contraseñas cada cierto tiempo. Idealmente cada 3 meses, realísticamente 6 meses o un año. Creo que ese es un tiempo realista para que ustedes puedan actualizar sus contraseñas porque puede haber errores, puede haber algún intento de que alguien intente vulnerar entrar a sus cuentas. A veces incluso quienes manejan estas compañías ellos enfrentan estas brechas de seguridad, entonces vale la pena que ustedes revisen y tengan un poco esa precaución. También recomiendo utilizar métodos de seguridad adicionales. Ustedes probablemente habrán escuchado de 2 factores de autenticación o contraseñas de un solo uso, que es que les mandan un código a su celular y ahí ustedes lo utilizan, etcétera. Aquí no voy a entrar en detalle sobre esto porque, como les digo, a veces estas cositas toman un poquito más de tiempo, pero lo explicamos en detalle también en la guía. Entonces, también les recomiendo que se refieran a la guía para que vean esto un poquito en más detalle. Y monitorear regularmente las violaciones a las contraseñas. Ustedes pueden activar alertas en sus teléfonos, por ejemplo, una alerta para verificar no sé si les ha pasado que Gmail les dice, alguien entró a tu cuenta y fueron ustedes mismos desde otro equipo. Entonces, hay muchas maneras de hacer esto. Simplemente ustedes entran a configuraciones en Gmail, en Hotmail, en lo que ustedes utilizan y ahí activan las alertas que necesitan. Es bastante sencillo y en el nuevo manual que vamos a lanzar vamos a especificar esto en un poquitico más de detalle. Me van a disculpar un segundo, pero se acaba de meter una abeja gigante y necesito sacarla. Me van a regalar un segundito. Vamos a pausar aquí. Me regalan un segundo.
Aquí estamos, ya comparto de nuevo. Oscar, quizás me podría confirmar si se puede ver la presentación todavía. No, no estamos viendo en estos momentos la presentación. Vale, vale, ya me regalan un segundo entonces, vamos a compartir nuevamente y me excusan, pero bueno, se ha metido este animalito por aquí. Compartir pantalla completa, ahora sí debería verse y seguimos. Listo, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Perfecto. Entonces, seguimos por aquí. Ahora también está el tema con las redes sociales. Las redes sociales hacen parte de nuestra realidad, cómo hacemos un uso seguro de las mismas. Pasemos aquí esta página. Las redes sociales son, en pocas palabras, medios de comunicación que permiten que nos comuniquemos persona a empresa, empresa a empresa, institución a persona, etcétera. Los usuarios tienden a utilizarla a través de dispositivos, internet, tablets, etcétera. Actualmente algunas de las más populares que seguramente ustedes utilizan son Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, X, etcétera. Entonces, estas plataformas sirven para diversos fines, como les comentaba, pero en general comunicación. Esa es la base de las redes sociales. ¿Cómo utilizar entonces las redes sociales de forma segura? Porque hacen parte de nuestro día a día. Mi primera recomendación es que ustedes se vayan a la parte de configuración de sus redes sociales. Un paréntesis, esto también lo hemos desarrollado un poco más en la guía de seguridad digital, si quieren ver el paso a paso de cómo hacerlo en cada una de sus cuentas. Esto es muy importante hacerlo, la parte de la configuración de la privacidad, asimismo ustedes lo pueden escribir en su Facebook, en la parte de buscar, porque les ayuda a ver quién ve lo que ustedes publican. A veces ustedes puede que estén publicando cosas o compartiendo contenido, un post, una foto, y que personas que incluso no sean sus amigos o sus seguidores tengan acceso a eso. Entonces vale la pena que tengan mucho cuidado con esto, sobre todo si ustedes sienten que pueden tener algún tipo de riesgo por el tipo de trabajo que hacen o por lo que o por cómo se identifican, etcétera. Entonces es muy importante tener esta precaución. Protejan su reputación en las redes sociales, y por reputación no me refiero a un tema de moral o nada por el estilo, sino a lo que ustedes son. Todo lo que publicamos en internet permanece en la internet. Incluso si ustedes borran algo y contratan a Google para que borre algo, o algún experto forense, como se les conoce, para que extinga su identidad en línea, está también el caso de que alguien tenga un pantallazo de algo que ustedes hayan publicado o escrito. Entonces, vale la pena que antes de publicar hagamos el ejercicio de preguntarnos cuál es el fin, para qué lo hago, qué implicaciones tiene. Tengan también en cuenta el contexto. Más adelante hablaremos un poquito del tema contextual, pero si están en un entorno, tengan cuidado de no compartir demasiada información sobre ustedes y también sobre las personas con las que ustedes trabajan. Aquí les doy un ejemplo un poco curioso que nunca he olvidado, y una experta de seguridad digital, seguridad en general, perdón, me contaba que un cliente suyo había puesto a algunas mujeres en riesgo en el país de Irán, porque había puesto una foto de algún grupo de mujeres con las que estaba trabajando. Este señor era alemán y publicó la foto, y a una persona se le veía un poco el cabello. Y bueno, bajo las leyes de ese país, del estado actual, esto es un delito moral. Entonces la policía moral pudo haber sido alertada y esta persona pudo haber sufrido unas consecuencias bastante fuertes. Entonces, esto es un caso un poco extremo, pero por una especie de comportamiento prevenible, prevenible se dio esta situación. Entonces, recomiendo tener mucho cuidado con este tipo de cosas. A veces tomamos una foto de alguien, no sabemos si esta persona está siendo buscada, si es por ejemplo, un activista político, puede que haya personas con interés en él. Ustedes que tienden a trabajar en territorios amazónicos, aún más cuidado todavía deben tener, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con publicaciones en tiempo real,
con publicar a personas, con publicar a niños, etcétera. Entonces, les dejo esa semillita para que también se hagan ese cuestionamiento, porque las redes al fin y al cabo pueden ser personales, pero también podemos estar comprometiendo a otras personas sin darnos cuenta y sin mala intención. Mantengan también la privacidad de cierta información privada precisamente. Cuanta más información publicamos, más fácil les resulta a alguien robar nuestra identidad. Por ejemplo, se han visto muchos casos, seguramente ustedes los han escuchado en noticias o los han leído. Hay personas que de repente publican que están en un lugar y sus familiares son alertados de que esta persona fue retenida y por eso piden una recompensa para liberarlos, y al fin y al cabo se dan cuenta de que no pasó eso, pero ya el dinero ha sido tomado. Entonces son estos detallitos, ¿no? No demos más información de la que deberíamos dar al público. Hay que tener muy bien definida, sobre todo en esta era de hiperdigitalización, las esferas de las que nos hablaba el filósofo Kant, de lo íntimo, lo privado y lo público. Es muy importante tener esto en cuenta y sobre todo para el tipo de trabajo que ustedes realizan. Pasemos ahora, también conocer qué medidas tomar en situaciones concretas. Por ejemplo, si alguien te acosa o te amenaza, de pronto eliminarlo de tus redes sociales, bloquearlo o denunciarlo. Si hay algo que está escalando, también considerar acudir a las autoridades. Sé que en Colombia, por ejemplo, ya hay muchas unidades antidelitos digitales que están tomando estos casos muy en serio. De pronto creo que en Brasil también está la misma dinámica, pero es muy importante también tener un empoderamiento cuando se trata de estas situaciones, no dejar que crezca, no dejar que sea como una bola de nieve que va creciendo a medida que va cayendo, sino también tomar estas acciones para saber qué lidiar con estos escenarios. De nuevo, ser precavido. Si le llega un enlace, no abran cualquier enlace. Puede ser un amigo, pueden ser sus papás, pero a veces así llegan los virus y todo este tipo de cosas que van a robarse sus datos, a robarse su dinero o a dañar sus computadoras. Entonces, tengan cuidado por ahí. Y, por supuesto, no compartan información sensible, información de una tarjeta de crédito, información de algo muy, muy delicado por este tipo de mensajes, porque fácilmente puede ser hackeado. Entonces, mucha precaución con ese tema de lo que compartimos en las redes sociales. Pasemos rápidamente a esta parte. Me contaron Oscar y Rodrigo que muchos de ustedes participaron en diciembre pasado en una charla un poco relacionada a la inteligencia artificial, un tema que está en boom, que está creciendo. Desde Cameco también estamos muy interesados en este tema, en lo que implica nuestra área, pero nos parece también importante resaltar las implicaciones que la inteligencia artificial, que está teniendo un tentáculo en cada área, tiene para la seguridad digital. ¿Por qué importa? Porque la inteligencia artificial, ustedes saben que representa oportunidades y ventajas para muchas cosas, para hacer más efectivas muchas cosas, incluso en el terreno de la ciberseguridad, para detectar mejor las amenazas, para gestionar mejor el trabajo de las personas involucradas en prevenir que los hackers se roben la información, pero también introduce nuevos vectores de ataque. Por ejemplo, el phishing se hace más potenciado, los deepfakes, personas que se hacen pasar por ti, que roban tu identidad también, se hace mucho más fácil, como pueden ver aquí en el ejemplo de la foto. Entonces aquí voy a comentarles algunos casos y las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, evitar la suplantación de voz o imagen. Deberíamos limitar lo que compartimos públicamente. Por ejemplo, si publicamos un video en cada lugar en el que estamos, en cada rincón de nuestra casa, se hace mucho más fácil que otra persona crea que si somos nosotros, porque esta es nuestra cocina y el video está saliendo desde nuestra cocina. Entonces, no es solamente, por ejemplo, yo aquí me encuentro hablando ante ustedes, que va a ser transmitido por YouTube, en una oficina, pero no estoy exponiendo también espacios de mi casa para blindarlos. Entonces, les hago esa recomendación al momento de grabar, al momento de publicar. Cuando son espacios cerrados, cuando son espacios íntimos, cuando están con sus hijos o con sus familiares muy cercanos o con personas que están en riesgo, tengan mucho esta precaución de lo que publican, porque todo esto que permanece en línea pues, puede ser utilizado pues, en contra de ustedes en este sentido. No utilicen tampoco estas aplicaciones que vemos de cómo te verás en 10 años, cómo te verás a los 70 años, así vas a envejecer.
Hay muchas aplicaciones que se están utilizando hoy en día en varias redes sociales, sobre todo en Facebook, y sobre todo la utilizan las personas entre entre los 15 y los 47 años, creo que recuerdo, si no recuerdo mal el dato, y son este tipo de aplicaciones, cómo vas a envejecer, cómo se verán tus hijos, etcétera. Es muy peligroso porque todas estas aplicaciones de filtros para estos propósitos utilizan la inteligencia artificial para entrenar los modelos que ellos tienen o los sistemas que ellos tienen con tu rostro. Y el tema es que no sabemos quién se va a quedar con esa información, quién está detrás de esa aplicación. Y es así como las cosas pueden ser utilizadas y hasta en el futuro, ¿no? Porque ya también se está dando robar cuentas, acceder a información tuya, hacerse pasar por ti, etcétera. También recomiendo desactivar el reconocimiento facial en redes sociales. Ya en Facebook o en Instagram ustedes pueden ir y escribir en buscar reconocimiento facial y desactivarlo apenas puedan. Esto no es una función necesaria para lo que estamos haciendo, para nuestra vida, perdón, y es esta función que hace que ellos en cualquier foto que vean puedan decir, oh, esta foto es de Emi, entonces me sugiere que me deje etiquetar o que siga tal cosa. Tengamos mucho cuidado con esto, que no nos reconozca tan fácilmente la inteligencia artificial. Eviten también caer fácilmente en mensajes generados por la inteligencia artificial que imitan a personas conocidas. Esto está siendo mucho más difícil porque la inteligencia artificial está mejorando, sobre todo comparado hace un año. El trabajo en cuanto a la producción de videos y de audios se hace cada vez más realista. Por eso tenemos que tener en cuenta ciertos detallitos. Aquí no los vamos a compartir todos y eso será en otra presentación sobre inteligencia artificial que ojalá podamos tener. Pero ¿cuáles serían las recomendaciones? Desconfíen de mensajes demasiado perfectos, demasiado llenos de flores, demasiado lindos. También de mensajes que tengan un tono muy urgente o emotivo, porque la inteligencia artificial suele escribir con este lenguaje persuasivo para tener tu atención y para convocarte a hacer algo. Por ejemplo, acaban de meterse a las casas de Bogotá y por eso hay que tomar un machete y acabar a todos los... Entonces, todas estas cositas hay que tenerlas muy en cuenta. Cada vez que recibamos un mensaje tenemos que tener más que nunca activa nuestra capacidad de pensamiento crítico. También confirmen siempre por otro canal. Si alguien les pide, que se da mucho con los robots de identidad por WhatsApp, ¿no? Si alguien les escribe diciéndole que necesita tantos millones de pesos y ustedes ven que esa persona está a una llamada de distancia, mejor llamen a esa persona, mejor confirmen, porque puede que esté haciéndose pasar por ella otra persona. Y por supuesto, no compartan información confidencial por texto o audio sin confirmar identidad. Esto es muy importante. Alguien puede estar haciéndose pasar por otra persona o estar fingiendo ser otra persona y queriendo poner a alguien en riesgo y ustedes pueden estar perpetuando también ese ciclo o haciéndolo llegar a más personas. Otras últimas recomendaciones. Detectar los correos o mensajes falsos creados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando se trata de los correos, fíjense bien en el remitente, ¿no? Aquí les doy un ejemplo, que termine en .com y no en .support, porque entonces ya ahí sabrían ustedes que no viene de la fuente real. Y esa es una falla que hasta la fecha tiene la inteligencia artificial. Puede copiar el estilo de escritura, puede copiar el eslogan, puede copiarlo todo, pero el dominio todavía no lo domina, por fortuna. No abran enlaces que no han pedido y que no están esperando. Yo recientemente recibí 2 mensajes diciendo notificación de cobro, tal, y dije, no tengo por qué escribir esto, no tengo por qué abrir esto ni siquiera, porque no tengo notificaciones de cobro de nadie. Pero claro, uno en el momento en el que está distraído podría inmediatamente ver y decir, caramba, ¿de cobro de qué? Y efectivamente esperé unos 5 minutos y al rato ya Gmail había filtrado el correo y lo había mandado a spam. Entonces, a veces también Gmail o Hotmail, lo que utilicen, no es tan eficiente, se toma un tiempo en detectar porque estas tecnologías se hacen cada vez más sofisticadas. Tengamos cuidado con eso. Lo que suene muy llamativo, muy alerta, muy peligro, muy lindo, tengamos precaución. Y también pueden instalar extensiones que funcionan. Yo también he comenzado a hacer eso en mi vida. Por ejemplo, aquí les doy unas recomendaciones. Si utilizan Gmail, pueden instalar algunas de estas dos y lo que hace es que inmediatamente filtra todo lo que venga de inteligencia artificial con propósitos de robo o estafa. Entonces, y en general de propósitos de robo y estafa.
También en WhatsApp, si les llega un mensaje raro, también ustedes pueden reportarlo, como reportar mensajes sospechosos. Y es muy buena idea reportar, es mejor reportar y no reportar y después tener algún problema. Entonces, les hago esa recomendación. Y finalmente, tenemos que prepararnos para detectar información generada por inteligencia artificial y ya hay herramientas para esto. Aquí les doy algunas recomendaciones. Por ejemplo, si una historia impactante solo aparece por WhatsApp, hay que tener un poco de precaución. Si ni un solo medio lo publica en ningún lugar, por ejemplo, de Colombia o de Brasil, hay que preguntarnos por qué. Si ningún periodista puede darnos información, hay que preguntarnos por qué. Entonces tengamos un poco de cuidado con esto. Y aquí les doy algunas recomendaciones para revisar si una imagen o un video es falso. Entonces aquí están algunos para imágenes y aquí para videos. Ahí pueden decirle si es verdadero o falso, si no fue este año, sino que fue hace 10 años. Entonces es bueno que tengan estas herramientas a la mano. Vamos para aquí que está pasando el tiempo. Bueno, y una última. Configuren sus redes y sus herramientas para minimizar la exposición a la inteligencia artificial hostil. La inteligencia artificial hostil, por esto, hablando de esto, me refiero al uso indiscriminado de la inteligencia artificial para propósitos de hacer daños a nosotros y que se le haga a través de nosotros a terceros. ¿Qué les recomiendo? En su teléfono ustedes pueden desactivar permisos de acceso a micrófonos y a cámaras en apps que no lo necesitan. Ustedes se van a micrófono y ahí pueden darle clic a cada aplicación que ustedes no quieran compartir esa información. Como esto es una función muy nueva, va a venir apenas en nuestra nueva guía de seguridad digital y por supuesto la vamos a compartir con ustedes para que sepan también cómo hacerlo. Pero en general es bastante sencillo, se van a configuraciones y en micrófonos o en cámara determinan qué aplicaciones pueden tener acceso a esto y qué aplicaciones no. Esto es importante porque muchas aplicaciones sí pueden tener activado su acceso a su micrófono y pueden escuchar y así es como se da todo estos incidentes de espionajes, ¿no? Porque las personas tienen acceso a este tipo de información que les damos o de herramientas que les damos sin siquiera saberlo. No acepten contactos de desconocidos en redes sociales, por supuesto, sobre todo robots o cosas que se vean poco sospechosas, poco confiables, que se vean un poco sospechosas. Tengan mucha precaución. Yo recomiendo que en general lo que compartamos no sea público, a menos que así lo deseemos. Entonces, que las cosas no sean públicas por defecto, es decir, que si tenemos algo de un viaje que no se comparta sino al final y que no sea público, sino que sea privado en nuestra red social privada. Esas serían algunas de las recomendaciones que les damos. También hay algunas recomendaciones como borrar metadatos de fotos y audios. Esto es un poco más complicado, se los dejo como recomendación y va a venir en el manual, pero no vamos a ahondar aquí en eso, pues bueno, por el tema del tiempo, ya por aquí creo que me están escribiendo. Ahora sí, ya la última parte, un poco rápido. Bueno, aprovecho si tienen algunas dudas, comentarios, pueden ir poniéndolos en el chat porque ya casi vamos a entrar a la sesión de preguntas y pueden dejar todos esos comentarios o dudas que tengan, cosas que no les vayan quedando muy claras y demás. Como les contaba, esta es una presentación muy introductoria y la idea es que tengan un poco de idea de todo el abanico que arropa la seguridad digital y más adelante podemos ver algunas posibilidades de continuar, de reforzar y demás. Entonces, seguimos con los aspectos socioculturales de la seguridad digital. El entorno familiar o comunitario influye en cómo entendemos la seguridad digital. Por ejemplo, compartes dispositivos o red wifi con muchas personas, hay normas sobre privacidad en tu casa o no hay normas de privacidad en tu casa. Por ejemplo, yo soy de Colombia, vivo en Alemania y la forma en la que se entiende la privacidad en Alemania, incluso entre la relación entre padres e hijos, es muy distinta a la relación de privacidad con la que yo crecí con mi familia en el Caribe colombiano. Entonces es muy importante tener en cuenta estos componentes porque al hablar de seguridad digital no es igual en todos los contextos y por eso es muy importante tener esta perspectiva un poco interseccional desde distintos aspectos, desde edad, familia, etnia, etcétera, para poder no solamente entenderlo desde nuestra vida, sino también compartir y replicar esta información. La edad y el nivel de alfabetización digital, también afectan la vulnerabilidad. Por ejemplo, las personas mayores y los niños pueden ser víctimas de estafas o manipulados para propósitos inapropiados. Y estos son fenómenos que se dan sobre todo con los más pequeños.
Es clave entonces fomentar la educación digital intergeneracional. Nosotros desarrollamos un capítulo muy bueno en el manual pasado que de nuevo vamos a compartir aquí en el chat, pero también estamos muy contentos de pronto compartir el nuevo manual porque ahí también entramos un poco más de detalle a las estrategias que ustedes pueden utilizar precisamente para abordar ese tipo de escenarios porque es la nueva normalidad. Pasamos a la siguiente. Por supuesto, la cultura y la confianza comunitaria pueden ser beneficiarias, pero también pueden ser un arma de doble filo. En comunidades donde hay fuerte confianza, hay más riesgo también de compartir sin verificar. El respeto por la privacidad a veces se ve también como un poco de desconfianza personal. Entonces, como les digo, tiene mucho que ver con el contexto y depende de cada escenario. Por eso es tan clave entender la realidad de cada escenario y de cada lugar en el que ustedes estén trabajando. Y creo que ustedes que trabajan en toda la región amazónica han tenido esas experiencias, que la lógica en Bogotá no es la misma lógica que en otro territorio. El acceso desigual a recursos digitales también limita las posibilidades de defensa y aquí también viene toda la discusión alrededor de la inclusión digital. No todos pueden pagar un antivirus o acceder a un antivirus que de pronto sea de software abierto, pero que requiere ciertos trucos para ser instalados. Ahí también hay un tema de conocimiento y de habilidades. El tema de la VPN, el tema de la formación técnica. Por eso la seguridad debe ser pensada también desde la justicia digital y por eso también traemos un poco esta aclaración por aquí. Y bueno, antes de cerrar, 8 consejos prácticos y muy breves, después de toda esta breve presentación, que creemos que son claves para marcar una diferencia en su seguridad digital. Si de toda esta presentación yo les pudiera dar 8 recomendaciones y me tomé casi una semana pensando cuáles pudieran ser las más valiosas, creo que serían estas. Número 1. Activen la verificación de 2 pasos en sus cuentas de correo, redes sociales y en el sistema bancario. ¿Cómo hacen eso? Ustedes se van a configuración, contraseñas y ahí les va a dar la opción de cómo quieren verificar y están todos los pasos muy claros. Igual también lo explicamos a mayor detalle en la guía de seguridad social que ya vamos a compartir aquí en el chat. Esto es clave porque si alguien tiene acceso a su cuenta, igual va a necesitar un código que les va a llegar al correo para poder conectarse, pero no podría conectarse a ese código porque no tendría acceso. El código puede llegar también a su celular, etcétera. Ustedes determinan. Pero bueno, este segundo paso de verificación siempre vale la pena. Uno siempre tiene que pensar en hacer las cositas un poquito más difíciles a un potencial hacker. Entonces, ahí va a ser recomendación. Lo otro sería no utilizar en general redes de Wi-Fi que sean abiertas, que sean gratuitas y sin protección. Si es urgente, yo diría, traten de usar datos móviles, traten de instalar una VPN, que también está en el manual, o si es muy urgente y no en una de estas posibilidades está, la solución sería que ojalá no sea para entrar algo como su cuenta bancaria, que la utilicen, pero que inmediatamente utilicen ese internet, le den borrar. Ustedes tienen la opción después de conectarse, de desconectarse y decir desconectarme de este internet, de esta red. Hagan eso siempre, no se queden conectados. Esto reduce también un poco más el riesgo porque ustedes hicieron la diligencia que tenían que hacer y se desconectaron inmediatamente. Entonces, reduzcan un poco ese riesgo. Revisen también la configuración de privacidad de sus redes sociales y ajusten quién puede ver su información, quién puede ver lo que ustedes publican, a lo que ustedes le dan like, a lo que ustedes consumen, absolutamente todo. Entonces tengan también ese cuidado, no repitan las contraseñas, usen combinaciones seguras, ahí les dimos varias recomendaciones y también consideren el uso de un gestor de contraseñas para que no tengan un cuaderno con todas las noticas, sino que tengan una sola contraseña en su mente y todo lo demás guardado en ese gestor de contraseñas. No compartan información personal por mensajes de texto o notas de voz sin verificar quién está del otro lado. Mira, fulano, necesito que me pases tu cuenta bancaria, soy tu mamá, pero no es el número de mamá, no es el número de papá, porque esta persona me está pidiendo esta información y está muy afanado en que se lo mande inmediatamente. Tengamos también ese tipo de precauciones. Asegurémonos de que la persona que está del otro lado de la pantalla sea realmente la persona que está del otro lado de la pantalla. En los dispositivos que no son de ustedes y de pronto tienen que conectarse para hacer algo, les recomiendo cerrar sesión y no dejen nada desbloqueado. Si ustedes están trabajando en un lugar,
tengan ese hábito siempre de cerrar sesión. No es desconfiar en las personas que nos rodean, sino que siempre piensen que alguien que no hace parte incluso de su círculo puede llegar y puede acceder a información que ustedes no quieren que esté pública. Entonces tengan mucho cuidado. Y bueno, yo siento que esto también es un compromiso colectivo y por eso no debemos quedarnos solo en nosotros acá, sino también quién más podría beneficiarse de esta información. Y por eso la recomendación sería que eduquen a otras personas de su trabajo, de su comunidad y que se comparta lo aprendido porque esto es un acto colectivo. De nada sirve que solamente, por ejemplo, yo me proteja si otras personas están en riesgo y a la vez ellos ponen en riesgo a otras personas e incluso ellos podrían ponerme en riesgo a mí. Entonces, es todo un círculo y por eso debe haber algo muy de autocuidado, pero también de cuidado colectivo. Y por último, les invito a utilizar la lista de verificación o checklist que compartiremos al final de la charla para que comprueben cómo está su seguridad digital en este momento, porque de pronto ustedes están escuchando la charla y dicen, no estoy seguro, de pronto sí, de pronto no, y resulta que ustedes están más seguros de lo que ustedes imaginan o no tan seguros. Entonces, les hago esa recomendación por ahí. Y nada, muchas gracias. Fuimos muy rápido, pero la idea era poder compartir todo lo posible y dejar una semilla de interés en todos ustedes, ¿no? Creo que este es un buen momento para preguntas, dudas y comentarios.